Bueno, chicos, estamos aquí, muchachos, estamos en el podcast Peculiaridades y un poco más, en el que vamos a abordar el tema de cultura y liderazgo en el trabajo híbrido y liderazgo culturalmente consciente. Tendremos como invitados al director de una empresa con trabajo híbrido, Kenneth Rodríguez. Ahí lo tenemos. Tenemos al consultor en liderazgo consciente y bienestar laboral, Josué. Tendríamos también al empleado remoto y defensor del equilibrio entre vida y trabajo, Luis. Y por último tendríamos a mi persona, que si no es por enganchar un poco, experto en gestión organizacional y cultura empresarial. Bueno, vamos a dar inicio con el podcast en el que les quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio, a nuestro podcast, vuelvo a reiterar, donde analizamos el impacto de la transformación laboral en la cultura organizacional y el liderazgo. Hoy vamos a sumergirnos en dos temas esenciales: cómo la cultura empresarial se adapta al trabajo híbrido y remoto y por qué el liderazgo culturalmente consciente es clave en este proceso. Le voy a dar la palabra al experto Kenneth. Muchísimas gracias, Alex. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Yo lo que les quiero hablar es acerca de cómo la pandemia nos hizo un cambio en el juego totalmente. Cuando nosotros estamos hablando de lo que sería oficinas llenas de mucha actividad, de mucho trabajo, de lo que acostumbramos como algo normal antes de lo que llegara la pandemia, ahora eso totalmente ha cambiado. Ya en general estamos viendo un nuevo panorama donde el trabajo virtual, el trabajo en la modalidad sincrónica, asincrónica, está teniendo un poco más de impacto de lo que tenía antes. Plataformas como lo son Zoom, como lo son Teams, están teniendo un mejor desarrollo. Y esto es lo que abre la siguiente pregunta generadora. ¿Cómo se construye y se mantiene una identidad corporativa en este nuevo entorno? Sí, exactamente. Y aquí entra el rol de liderazgo. Ya no podemos depender de estructuras jerárquicas rígidas, ya que los líderes deben evolucionar hacia una gestión más humana, resiliente y flexible. La clave no es solo coordinar tareas, sino entender lo que motive y desafía a los empleados, especialmente en un entorno híbrido. Bueno, un saludo a todos. Como alguien que trabaja de manera remota, puedo decir que la cultura organizacional se siente de manera distinta. La conexión entre los compañeros no es tan espontánea como antes y mantener el sentido de la pertenencia requiere esfuerzo, la verdad. Pero también veo ventajas: menos distracciones, más autonomía y una mejor integración entre el trabajo y la vida personal. Y, por ejemplo, es un equilibrio complicado. En el caso del informe Global Culture Survey 2021 de PwC, revela que algunos datos claves sobre la transformación cultural en el ámbito laboral se generan a partir del 62% de los encuestados que cree que su cultura organizacional les ayudó a superar los desafíos de la pandemia, lo que nos dice que una cultura fuerte puede ser un factor de resiliencia y éxito. Le doy la palabra a Kenneth. Sí, pero yo creo que también existe lo que son desafíos, ¿verdad? Porque aproximadamente, según datos de la encuesta, y cito, el 52% de los empleados considera que mantener un sentido de comunidad dentro de la empresa ha sido más difícil con el trabajo remoto. Estamos hablando de que existen ventajas, tanto como lo que es el trabajo más ágil, pero también ventajas más económicas debido a lo que sería la nula presencialidad, pero esto cómo afecta a nuestras relaciones personales. Entonces es por eso que esto hace que nos preguntemos, bueno, en general, ¿cómo se puede fortalecer nuestra cultura organizacional en un entorno digital? Y la verdad ahí es donde entra el liderazgo culturalmente consciente, ya que ya no es suficiente como implementar reuniones o canales de comunicación digital, ya que los líderes deben comprender las emociones y las expectativas de sus empleados para así generar una confianza y sentido de pertenencia.
Bueno, y al mismo tiempo permitir la autonomía. Muchas empresas quieren replicar el modelo de oficina en el mundo remoto, pero eso no funciona. Hay que encontrar un nuevo equilibrio entre la libertad, la conexión y la productividad. En este caso vamos a abordar todos estos temas en el podcast, los vamos a interpretar, los vamos a interiorizar, de qué forma pueden afectar a las organizaciones en este entorno híbrido que está comenzando a resaltarse y también qué podemos aprender sobre el liderazgo en este proceso de aprendizaje. Le doy la palabra al compañero Luis. Bueno, yo creo que Luis no va a aportar nada en ese aspecto entonces, pero por mi parte puedo decir que por favor quédense con nosotros, expectantes a lo que sería el podcast, porque la verdad este tema nos afecta a todos y en general tratemos de construir lo que es una cultura organizacional más sólida en este entorno híbrido. Las respuestas a estas incógnitas las vamos a resolver más adelante. También tenemos la pregunta de ¿qué podemos aprender sobre el liderazgo en este proceso? Y vamos a descubrirlo juntos. Bien, empezando con lo que sería la parte del desarrollo del podcast, vamos a hablarles acerca del trabajo híbrido. Más que todo, cómo este trabajo ha transformado por completo la dinámica laboral que tenemos ahora las personas. Quiero hablarles un poco acerca de cómo en los últimos años en general la cultura organizacional se construía en la oficina. Eso ya pasó a ser parte del pasado. En general, a través de interacciones diarias, reuniones espontáneas, el sentido de comunidad surgía de forma natural. Ya eso ya nos está dando. Con la digitalización del trabajo, muchas empresas han tenido que cambiar esta perspectiva que utilizaban. Han tenido que redefinir lo que es su cultura para tratar de adaptarse a las nuevas tendencias de un mundo más globalizado. En general, el informe global de Culture Survey de 2021 del PwC nos da una visión clara más o menos de cómo es que las organizaciones han tratado de trabajar este aspecto, donde citando lo que será un ejemplo, tenemos que el 62% de los encuestados considera que su cultura organizacional fue clave para superar los desafíos de la pandemia, lo que nos demuestra una cultura muy bien gestionada, donde se puede tener una ventaja competitiva en este aspecto, ya que estamos ayudando a los empleados a que puedan mantenerse tanto motivados como alineados con los valores de la empresa, inclusive hablando de entornos virtuales. Entonces es por eso que, bueno, quería hacerles una pregunta rápida de más o menos qué opinan ustedes de esto. En mi caso, creo que el haber virtualizado las metodologías de trabajo lo podríamos ver como algo positivo desde un aspecto económico. ¿Por qué? Porque tal vez los empleados no generan los mismos gastos en viáticos o en alimentos. Bueno, podría verse en el caso de las empresas que no ofrecen esas comodidades, ¿verdad? Las que los ofrecen no tanto porque el trabajador solo se debe encargar de llegar al lugar en el que va a trabajar. Desde un punto de vista más empresarial, creo que puede ser negativo. ¿Por qué? Porque como se mencionó antes, la cultura organizacional se ejercía en anterioridad en la oficina. En este caso, ya no va a ser en un entorno en el que esté vigilado el individuo, en el que esté bajo presión, una presión positiva, una presión constante para que genere los mejores resultados. No obstante, estando en la casa o en el hogar, en la comodidad, en un espacio en el que se sienta confortable, no va a existir esa presión positiva para que pueda generar los mismos resultados. No digo que todos los individuos sean así, sin embargo, puede existir una especie de tendencia en el que las personas se sobre relajen y a su vez no generen los mismos resultados. Esto también podríamos relacionarlo con un entorno más personal. ¿Por qué? Porque va a depender de cada individuo y la organización no se va a poner a investigar que, por ejemplo, de 1,000 empleados, en el caso de empresas que son grandes, va a irse a casa por casa viendo si va a generar bien los resultados o si son ellos realmente los que están generando valga la redundancia, esos resultados positivos, porque podría ser que esté otro individuo de por medio facilitándoles la información para poder ejercer
su rol dentro de la organización. Entonces, hay factores positivos, hay factores negativos dentro de las conceptualizaciones que les mencioné un poco. Sin embargo, en temas generales es positivo dentro de un contexto de pandemia, por ejemplo. No obstante, mantener una metodología de trabajo a distancia en un entorno como el de hoy en día, que no existe una enfermedad que nos haga quedarnos en la casa, podría agravarse o ser negativo dentro de una organización, podría ser un cáncer, podría ser una enfermedad, porque los trabajadores estarían, ¿cómo podría decirlo? Acomodando a una situación que no los va a tener en una ejerción de práctica constante con el lugar en el que trabajan. En este caso, debería existir un balance entre el trabajo remoto y trabajo presencial, y a su vez que la cultura organizacional de cada individuo se adapte a ese contexto. Entonces, le daría la palabra a cualquiera de los invitados que tenemos aquí presentes. Sí, en general yo quería agregar algo, dame un momento, de que exactamente estoy muy de acuerdo con lo que dice Alex, ya que el 52% de los participantes mencionó que mantener un sentido de comunidad dentro de la empresa ha sido más difícil debido a esta falta de lo que son interacciones cara a cara, ya que lo que hace es de generar una desconexión con el equipo. Entonces, no sé, José, si querías mencionar algo No, en no, relación a este tema. voy a mencionar nada más brevemente que siento que el trabajo híbrido y remoto tiene cosas buenas, ya que uno pasa más tiempo en casa y más flexible, pero también hace más difícil sentirnos parte del equipo, ya que no estamos juntos con los compañeros de trabajo ni esa cercanía. Y creo que las empresas deben buscar unas nuevas formas de mantener la cultura y motivar también a los empleados a que trabajen mejor desde diferentes lugares. Sí, Nada más sería eso. también hay como para ayudar, coordinarme un poco con tu respuesta. Creo que deberían de ejercer alguna especie de herramienta en la que estos trabajadores realmente se estén conectando con sus compañeros de trabajo a pesar de que estén a distancia o no. Es decir, que si yo por ejemplo, yo estoy en una empresa A y nos mandan a ti, tú eres compañero mío en esa organización, tú estás en tu casa, yo en mi casa, la organización debería tener una especie de instrumento en la que se entere si nosotros nos coordinamos de una buena forma o no, o solo nos enviamos, lo dividimos el trabajo y lo enviamos y ya está, y ni sabemos si te pareció bien o no. Entonces, creo que debería existir algo que mida esa situación, ¿verdad? Que puede presentarse en las empresas. Sí, perfecto. Yo quiero hacer ya un cierre de reflexión en este apartado del que le estoy comentando. El trabajo híbrido, la verdad es que llegó para quedarse, es un hecho innegable. Las ventajas que nosotros presentamos, como para también nosotros poder presentar este podcast, es la facilidad y la accesibilidad de conexión que tenemos entre nosotros, ya que en general, si bien es cierto que activamente la cultura organizacional está empezando a decaer más, tenemos tantas ventajas en el sentido de agilidad, en el sentido de economía, de que sale rentable por el medio de uso de estas aplicaciones, como lo pueden ser aplicaciones como Teams o como Zoom, hacen que en general lo que sería la autonomía, la conexión y la productividad sean aspectos que empiecen a mejorar como características predominantes en lo que sería este nuevo modelo de negocio que tienen las empresas con sus trabajadores. Por eso quiero hacer directamente una pregunta a Luis, que también es parte del conocimiento en este tema, saber más o menos cuál es tu opinión de que si crees que en el trabajo remoto se ha fortalecido o se ha debilitado la cultura organizacional. Bueno, buenas tardes. De acuerdo con Kenneth, yo que trabajo desde manera remota, el impacto del trabajo remoto en la cultura organizacional es complejo y depende de su gestión. Como empleado remoto, he visto que puede debilitar si se pierden las interacciones presenciales y la conexión personal con los compañeros colaboradores. Algo que el informe de PwC corrobora al señalar que el 52% de los empleados sintió una disminución en la comunidad empresarial. Esto es algo que se ha sentido como en algunos momentos, a veces la conexión con los compañeros no es tan fluida como cuando compartes el mismo espacio con ellos,
el mismo espacio físico, claramente. Sin embargo, también creo que tiene el potencial de fortalecer si las empresas son proactivas y entienden que la cultura no se limita a un espacio físico. Observo que compañías locales como Cetexa o algunos startups de tecnología en Costa Rica, al adoptar el trabajo remoto, han invertido en herramientas de comunidad colaborativa como eventos virtuales, programas de bienestar para los empleados a distancia. Esto no solo ayuda a mantener la conexión, que es muy importante, sino que también fortalece un sentido de confianza y autonomía que a la larga puede enriquecer la cultura. A nivel nacional, muchas empresas grandes como Procter y Gamble o Intel en Costa Rica, que han implementado modelos híbridos, han tenido que redefinir cómo se perciben sus valores y cómo se fomenta el sentido de pertenencia, que no se pierda ese sentido de pertenencia a la empresa. Si lo hacen bien, priorizando la comunidad abierta, el reconocimiento de pertenencia, el esfuerzo individual y la flexibilidad, creo que la cultura puede volverse incluso más fuerte y resiliente, porque se basa en la confianza y en el desempeño, como lo mencionaba el compañero Alex, que va de cada quien. Entonces hay que rendir ese espacio de confianza y mejorar ese desempeño que todos quieran involucrarse, de verdad, no solo en presencia física. En el último instante, la clave está en el equilibrio que menciona Kenneth: autonomía, conexión y productividad. Si las empresas logran esto, si permiten que los empleados remotos tengan la libertad para gestionar su tiempo y su espacio, pero al mismo tiempo crean oportunidades significativas para la conexión y aseguran que se mantenga la productividad, entonces el trabajo remoto no solo no debilita, sino que puede fortalecer la cultura organizacional al hacerse más inclusiva, más flexible y centrada en el bienestar de las personas. Para seguir con la conversación y profundizar en la experiencia real de las empresas, yo tengo una pregunta que quisiera formularles. Siendo realistas y considerando que muchas empresas en Costa Rica, perdón, grandes y pequeñas, están todavía en la fase de adaptación al trabajo híbrido, ¿cuál es el error más común que venimos a cometer a los líderes al intentar fomentar la cultura organizacional en este nuevo modelo? ¿Y qué consejo práctico y urgente le darían para empezar a corregirlo hoy mismo? Sí, verás que lo que yo te diría en ese sentido es la transformación digital apresurada. El tratar de que se introduzca lo que sería un tipo de modelo, de un tipo de modalidad que pueda funcionar, pero sin tomar en cuenta perspectivas importantes como lo puede ser el impacto que genere este tipo de modelo que queremos implementar, hace que no se tenga la seguridad, la certeza de cómo lo que son los trabajadores empiecen a adaptarse a este nuevo tipo de trabajo, porque podemos observar al inicio de la pandemia como aquellos que estaban menos adaptados a lo que serían tendencias tecnológicas, que utilizar una computadora les costaba, tenían muy poca posibilidad de trabajar en línea, ya que esta falta de conocimiento no se adaptaba a las necesidades que tenía la empresa. Entonces, la transformación digital, sin tener en cuenta, desde mi punto de vista, claro, cómo puede funcionar para que el momento de que las personas quieran trabajar puedan asociarlo directamente con el tipo de punto de partida para empezar a trabajar desde una computadora hasta inclusive desde el mismo teléfono, no es tan sencillo, y en general se tiene que tener un proceso de adaptación donde poco a poco se pueda lograr que estas personas aprendan y tengan conocimiento. Y yo opinaría lo mismo. Creo que es muy importante ese concepto de adaptación, no entender tu cultura organizacional. Creo que el hecho de que líderes, los líderes, ¿verdad? Los mandatos, los que dan el ejemplo, intenten meter una metodología así de la nada, sin siquiera echarle dulcecito o echarle leche condensada para que lo dijeran sus trabajadores, creo que es realmente negativo. Creo que es no entender su cultura organizacional. Y creo que también ese es el mayor pecado, no entender quiénes, cómo
qué son, qué hacen, cuáles son sus pensamientos de sus trabajadores. Es decir, es como que en sus familias no entienden el pensamiento de su mujer, no entienden el pensamiento de sus hijos, no entiendan cuáles son los procesos para que ese entorno familiar genere los mejores resultados a largo, a corto plazo, a mediano plazo. Entonces creo que ahí es donde se da ese pequeño talón de Aquiles que se puede mejorar, como mencionó el compañero Luis, con su gran interiorización dentro de lo positivo que puede generar el trabajo remoto. Y hablando un poco más general, creo que son muy importantes esos temas, viéndolo desde el punto de vista laboral, viéndolo desde el punto de vista para que la sociedad mejore, para que las personas mejoren. Entonces, voy a hablar un poco de otro tema que tiene mucha relación más a fondo en el sentido empresarial, es decir, más a fondo en cómo deben de trabajar las organizaciones, cuál debe ser ese pensamiento interiorizador que deben de tener para prosperar. Y voy a hablar de este tema que es muy bonito, muy importante para mí, para los que están aquí presentes, porque sin las empresas difícilmente pueden llegar a ser grandes o a ejercer un poder económico dentro del ámbito comercial en el que se puedan desarrollar, en el que me basé en un artículo que me gustó mucho, que su título es La revolución de la resiliencia, análisis de la encuesta global de crisis y resiliencia 2023 de PwC. Primero que todo, qué importante es la resiliencia. Tal vez para hacer interiorizar a nuestros expectantes, a los que están aquí viendo más allá de nuestros invitados, la resiliencia podría ser, es el momento en el que un individuo afronta la situación, la entiende, la interioriza, la lucha contra ella y genera resultados basados en cómo va a sobrellevarla y adaptarse a la misma y a su vez dejarla atrás y dejar botado esa problemática. Conceptualizándolo en las personas sería como que un individuo A se le presenta una problemática A y la tiene enfrente. Ok, debe de ver qué es, cómo es, anticiparla por qué vino, entender por qué vino, estudiarse a sí mismo qué es lo negativo de la misma. Entonces, gracias a todo ese estudio que él debe ejemplificar, esa resiliencia que debe tener consigo mismo, es que va a generar los resultados para poder sobrellevarla. Es decir, en un entorno de las personas, de cada individuo que conforma una sociedad, es la forma en la que va a sobrellevar las problemáticas, la forma en la que va a meter nuevos objetivos, nuevas metas dentro de su vida personal. Y quiero llegar a otro concepto que tal vez no mencioné, pero sería la cultura. Como se entiende la cultura, es cada acción, cada gusto, cada preferencia que tiene cada persona dentro de su crecimiento, por lo que la cultura sería todas esas acciones de cada persona que tienen similitudes, que pueden ser homogéneas o heterogéneas, pero que a su vez tienen la misma esencia. Y esto es lo que conforma una sociedad misma, esa cultura homogenizada o heterogenizada que tienen una misma esencia. Por lo que en este caso, si lo relacionamos con la resiliencia, esa cultura debe de aprender a sobrellevar las problemáticas. Y ahora quiero meterme un poco a lo que sería una revolución. Una revolución sería pasar de una meta A, es decir, haber logrado un objetivo A, estar en ese contexto y intentar cambiarlo por otro mejor aún el del que ya estábamos. Es decir, revolucionar lo que ya teníamos, cambiar, sería más como un sinónimo más allegado, cambiar el contexto que ya tenemos para bien, no para mal. Entonces, por eso es que entra aquí el concepto de resiliencia. Ahora lo voy a relacionar con las empresas. Creo que en el caso de las empresas, como se mencionó anteriormente, tienen jerarquías, tienen personas, tienen departamentos, tienen metodologías y todas estas no pueden ser posibles sin un líder y sin sus allegados, sin sus trabajadores. En este caso, ¿dónde es que entra la resiliencia para las organizaciones?
entra desde el momento en el que los líderes hacen posible que la función primordial de la resiliencia se haga posible, que es sobrellevar los aspectos negativos y aprender de ellos, y a su vez evolucionar en base a lo que se vivió, a sus trabajadores. Es decir, los líderes deben de hacer posible que esa resiliencia sea la medida o la vara para que sus trabajadores se contagien y a su vez se expandan dentro de un ambiente organizacional, y que a su vez ese ambiente organizacional genere resultados, ¿verdad? Porque lo que buscan las empresas son resultados económicos. Entonces, esa resiliencia debe servir para que la organización cumpla sus metas, sus objetivos, su visión, su misión, ya sean económicos, ya sean sociales, en el caso de que sean cooperativas, sociedades anónimas, sean benefactoras. Es decir, la resiliencia puede aplicar en cualquier entorno, en cualquier estado, en cualquier persona, en cualquier empresa, en todo sentido, hasta a nivel de país. Sin embargo, ¿por qué es tan importante la resiliencia? Uno no va a ingerir un sándwich sin haber sentido hambre. ¿Cuál fue esa hambre para que la resiliencia sea consumida por las organizaciones y las empresas? Podríamos verlo, lo voy a detallar tal vez con 2 o 3 conceptos o factores, que serían lo económico, lo político y lo social. Ok, en lo económico, las empresas son absorbidas por problemáticas que no tienen relación con ellas. Sin embargo, al estar establecidas en ese entorno, son arrastradas, son absorbidas por esas problemáticas, aunque ellas quieran o no. La crisis financiera que llevó a muchas organizaciones a quiebra o incluso a pasar de un estado óptimo económicamente a estar por los suelos. Entonces aquí fue donde entró la resiliencia, donde los líderes de las buenas empresas, ¿verdad? Porque estuvieron las malas y quebraron. Están los dos casos, ¿verdad? Pero viéndolo más desde el lado positivo, en el que la resiliencia sí entró y sí se ejecutó positivamente, las empresas crecieron, motivaron a sus trabajadores, los envolvieron con esa energía resiliente, y desde cada persona de esa organización hicieron posible que crecieran, ¿verdad? Para no hacerlo más largo, tendríamos ya lo político, es decir, políticas sean económicas, macroeconómicas, microeconómicas, políticas judiciales, políticas sociales, que influyeron de cierta manera o no en las organizaciones, y que a su vez la resiliencia aplicaría desde el momento en que estas empresas buscan las maneras para afrontar esa situación, para estudiarla y para saber sobrellevarla a partir del momento en el que ellas buscan tener un contacto directo con el benefactor de esa problemática. Escucharlo, entenderlo y a su vez generar resultados que los haga crecer y los haga prosperar, y dejar atrás esa negatividad política. Ya por último, tendríamos lo social, dejar atrás culturas organizacionales que eran positivas para la organización a partir del momento de contratar personas que no les genera nada para esas empresas. Es decir, llevaban un círculo de trabajo perfecto, contratan a un individuo que da una imagen y cuando ven está generando otra. Esto estacionándolo solo en un trabajo presencial, no metiendo lo remoto, ¿verdad? Porque si ya metemos lo remoto, se vendría a ver una ola de individuos que se estarían aprovechando de esas empresas, chupándoles el dinero y no trabajando, y a su vez generando despidos y un clima organizacional inestable. Pero metiéndonos en la presencialidad, podría ser el hecho de que contraten personas que no se contagien de ese ambiente, que no lo absorban, que no entiendan los valores de la organización y que a su vez no puedan absorber o entender que la resiliencia debe ser parte de sí mismos. Por lo
en este caso afectaría a la organización, y es aquí donde se combina lo social con la resiliencia y las organizaciones mismas. Ahora, les quiero dar unos pequeños datos para que entiendan un poco esto que acabo de mencionar, toda esta especie de palabras saturadas, y también para hacerles unas preguntas abiertas, sencillas, y ustedes me digan en sus empresas cómo las aplicarían o si no lo harían, ¿verdad? Porque también se entiende las dos perspectivas en las que lo realizarían y no. Entonces, tendríamos a partir de datos del informe que yo les mencioné antes, la encuesta de PwC recopila información de 1.812 líderes empresariales. Ok, aquí es donde entra líderes, entiendan, palabra clave, líderes. Yo les mencioné esa relación entre todos estos conceptos que les mencioné antes, de diversas industrias y regiones. Entre los hallazgos más destacados se encuentran: el 89% de los encuestados considera la resiliencia como una de las prioridades estratégicas más importantes de su organización. El 70% confía en la capacidad de su organización para responder a diversas disrupciones. El 91% ha experimentado al menos una disrupción significativa en los últimos 2 años, excluyendo la pandemia de COVID-19. El 76% indica que estas disrupciones tuvieron un impacto medio o alto en sus operaciones, por lo que estos datos reflejan una creciente conciencia sobre la necesidad de fortalecer la resiliencia organizacional para enfrentar un entorno empresarial cada vez más incierto o diferente a lo que ya los tenía acostumbrados. Ok, aquí le pudiéramos dar diversas interpretaciones a estos datos, pero yo les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes emplearían la resiliencia en sus organizaciones? ¿Ustedes como líderes o siendo trabajadores intentarían buscar, en el caso de que sean trabajadores, contagiar a sus líderes con la resiliencia, recomendárselas? Y en el caso de que se dé una cara negativa, una respuesta negativa, ¿ustedes intentarían hacer un cambio o buscarían intentar implementar esa resiliencia en una organización que ustedes mismos creen? ¿Qué piensan de la resiliencia? ¿Qué les hace sentir? ¿Creen que va a ser positivo para la sociedad en la que vivimos? ¿Va a ser positivo para que crezcamos económicamente y esto se refleje en el PIB de nuestro país, que está tan mal? Cuéntenme, ¿qué piensan todos ustedes? Sí, bueno, yo te diría que en general todo lo que has dicho ha estado bastante acertado. En general, si lo quisiéramos asociar con el caso de lo que sería el trabajo virtual, la resiliencia es tan importante que no podemos olvidar el hecho de que sin resiliencia no tenemos lo que sería ese crecimiento empresarial. La resiliencia permite que tanto los modelos de trabajo puedan adaptarse en formas más prácticas para que podamos adoptar ambos puntos de vista en uno solo, tanto una transformación digital como también una transformación humana. Entonces, asociándole a los dos aspectos, te diría que es tan importante ser resilientes como también ser capaces de adaptarnos a cualquier tipo de ambiente tecnológico de lo que sería este nuevo mundo globalizado. No sé si el compañero Luis tiene algo más que agregar. Exacto, disculpa. No. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Kenneth y con lo que nos compartió el compañero Alex. Es de suma importancia la resiliencia. eh, claro, será muy positivo, motivará mucho desde los que trabajamos como yo, digamos, en puestos bajos de manera remota, hasta que alcance a los líderes que están más arriba. Quien entre más se fomente esta resiliencia, sí, será aún más positivo para la motivación de todos los colaboradores en todos los niveles de la empresa. Sí, perfecto. Yo no sé si podemos, ya está tu parte lista, Alex, o continuamos con el siguiente tema del podcast. Sí, no, estoy de acuerdo, demasiado completa las respuestas que ustedes dieron. Me gustó demasiado este tema, resiliencia, porque es muy importante para la sociedad. Vendría Definitivamente. Johnny o Josué para poder abordarnos unas preguntillas ahí sobre este tema que tal vez serían de real importancia para entender un poco más estos conceptos. Bueno, enseguida vamos a
tomar dos preguntas críticas que orienten al episodio. ¿Podría una empresa sostener una sola cultura en un entorno globalizado y constantemente disruptivo, o necesita múltiples liderazgos conscientes para prosperar? Bueno, voy a tomar yo la palabra. Desde mi posición como empleado remoto y al ver cómo se desdibujan las fronteras geográficas, creo firmemente que es insostenible pensar en una única cultura monopolítica, perdón, monolítica en un entorno tan globalizado y disruptivo. La cultura organizacional, para ser efectiva, tiene que ser flexible y adaptable. Si una empresa tiene un equipo distribuido en diferentes países o incluso dentro de un mismo país, pero con distintas realidades y formas de trabajar, como el trabajo híbrido o remoto, pretender imponer una cultura tallada única es, en mi opinión, es una receta para el fracaso. Necesitamos sin duda múltiples liderazgos conscientes. No me refiero a tener culturas totalmente distintas que no se relacionan, porque no, sino a un liderazgo que entienda las particularidades de cada equipo y de cada contexto. Un líder culturalmente consciente sabe que la forma en que se viven los valores de la empresa puede variar. Por ejemplo, la colaboración puede manifestarse de manera diferente en un equipo de desarrollo en India que en un equipo de ventas en Costa Rica, entre quienes están en la oficina y quienes trabajamos a distancia. Los líderes deben de ser capaces de traducir los valores centrales de la empresa a la realidad de cada grupo, fomentando un sentido de pertenencia que resuene con ellos. Esto implica escuchar activamente, ser empáticos con las distintas realidades y ser flexibles a la aplicación de las políticas culturales. Solo así se puede construir una cultura robusta que, si bien tiene un núcleo común, es lo suficiente maniable para prosperar en la diversidad y ante los constantes cambios. No sé si alguien más quiere dar su opinión, quiere comentar, responder la pregunta del compañero, pero esa es mi opinión. Sí, Yo diría que perfecto de mi parte. no, yo solo quería mencionar de que estoy de acuerdo con Luis, de que es insostenible, sea el caso de que la organización sea grande o no, o tenga diversas eh, ramificaciones de la misma, o cómo decirlo, tenga tiendas en su país de origen y tiendas en el extranjero. Creo que es insostenible que solo exista una cultura organizacional. Más que establecer una cultura organizacional, sería como que todas las culturas que se tengan dentro de la organización funcionen en la misma visión que quiere la empresa. Es decir, que todas sean una especie de engranaje que si a una le falta liderazgo, a la otra le falta competitividad, a la otra le falta meterle, ser resilientes, ser optimistas, tal vez la otra es pesimista, como en mi caso soy un poco pesimista, entonces sería como que esa cultura positivista me ayude a poder crecer, a poder cambiar eso, y así todo esto sea un engranaje que funcione en pro de lo que quiere la organización que está ejecutándose, ¿verdad? Entonces, en términos generales, estoy demasiado de acuerdo con Luis con su respuesta. Está bien, muchas gracias por la respuesta. Estoy de acuerdo. Y a continuación, daré dos ejemplos de empresas con liderazgo culturalmente conscientes. Uno de ellos sería La Dos Pinos. Esta es una cooperativa que promueve la equidad y la inclusión al bienestar comunitario como parte de su cultura empresarial. Y como vemos, su estructura es cooperativa y permite una gobernanza distribuida, donde las decisiones tienen en cuenta diferentes voces y contextos locales. Se enfoca en proteger a sus productores y empleados desde una visión de bienestar social,
valorando la diversidad rural y fomentando la sostenibilidad. Otro ejemplo de empresa con liderazgo sería el BAC. Creo, ha promovido una cultura organizacional basada en la equidad, la inclusión y la sostenibilidad, con políticas claras de diversidad e innovación social. Este se adapta culturalmente a las comunidades donde se opera, generando productos financieros accesibles para diferentes sectores. Su liderazgo está comprometido con la ODS, especialmente en temas de equidad de género y empoderamiento económico local. Durante la pandemia ofrecieron soluciones de alivio financiero, entendiendo el contexto cultural y económico de sus clientes. Y bueno, te agradezco mucho tu colaboración, compañero, con los ejemplos. Me gustaron demasiado. Y aquí hemos entrado ya a la parte final del capítulo, el podcast, la parte en la que vamos a proceder a dar ahí unas especies de conclusiones o hablar un poco más, ya para finalizar y que se despidan nuestros integrantes. Por lo que hemos recorrido un camino fascinante. Hoy hemos hablado sobre cómo el trabajo híbrido y remoto ha transformado la cultura organizacional y también sobre la importancia del liderazgo consciente en este proceso. Pero hay un concepto clave que se une a todo esto, la resiliencia, como les mencioné antes. Sí, efectivamente. El informe de PwC trata más que todo sobre la crisis y de la resiliencia, que nos muestra que el 89% de los líderes empresariales consideran la resiliencia como una prioridad estratégica. En general, su utilización empieza a ser más popularizada y en general los resultados que deja el que en un ambiente laboral exista tanto esta resiliencia para avanzar con los objetivos estratégicos y también para mejorar las capacidades tecnológicas que tienen, hace que mejore para que las empresas logren adaptarse y en general los cambios sean los que logren prosperar en este entorno en incertidumbre. Y no solo se trata de adaptarse, sino de integrar la resiliencia en la cultura organizacional. El informe destaca que muchas empresas aún carecen de los elementos básicos para ser realmente resilientes. Esto nos lleva a preguntarnos cómo podemos fortalecer a la cultura para que sea un pilar de resiliencia en tiempos de crisis. Creo que la clave está en la conexión entre los empleados y los líderes. En el informe de cultura organizacional vimos que el 52% de los empleados sintieron que la comunidad dentro de la empresa se debilitó en el trabajo remoto. Si queremos que la resiliencia sea efectiva, necesitamos que las empresas, que las personas se sientan parte de algo más grande, incluso en los entornos digitales. Sí, aquí estoy totalmente de acuerdo con Luis, porque la resiliencia no es solo reaccionar ante una crisis, sino anticiparse y construir estructuras sólidas que permitan a las empresas y sus empleados enfrentar cualquier desafío, como les mencioné al inicio. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían las ideas clave que nos podemos llevar el día de hoy? Y primero, creo que la cultura organizacional es una ventaja competitiva cuando se gestiona esto correctamente. Bueno, como segundo, que el trabajo híbrido y remoto requieren nuevas estrategias para fortalecer la conexión entre los empleados. Tercero, el liderazgo consciente es esencial para cerrar la brecha entre lo que los líderes creen y lo que los empleados realmente experimentan. Sí, entonces finalmente la resiliencia debe integrarse en la cultura organizacional para que las empresas no solo sobrevivan, no estamos hablando solo de sobrevivencia, sino también lo que sería la prosperidad en estos tiempos de crisis. Así como lo podemos ver, el reto está claro: construir organizaciones más humanas y más conectadas y más preparadas para el futuro. Y eso solo se logra con liderazgo auténtico, comunidad efectiva y una cultura organizacional que realmente apoya a las personas. Y nada, yo quiero agradecerles a nuestros invitados, a los que van a ver el episodio, por acompañarnos, por la redundancia, en esta temática.
Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre estos temas en los comentarios. Lo ponen ahí en la ventanita de comentarios, por favor. Y cómo han vivido el trabajo híbrido y la resiliencia en sus empresas. Déjennos todos en sus comentarios, déjennos un like y compartan el video. Sí, muchas gracias. Buenas tardes.